Bienvenidos a todos y todas a este apasionante webinar que tiene como título Introducción a la computación afectiva. Yo soy Miguel Gil, director de Crisolia, y tengo el placer de presentaros, ahora os presentaré a los coautores de este libro. Y ahora también presentaremos cómo ha sido escrito este libro, quién lo ha fomentado, quién lo ha patrocinado, qué universidad, etcétera, y dónde lo podéis adquirir si os interesa. La verdad es que a mí me ha fascinado. Bueno, buenos días o buenas tardes para algunos de nuestros coautores. ¿Cómo estáis? Hola, Muy buenas bien. tardes y Bienvenidos buenos a días. todos. Si os parece, Bueno, vamos a seguir el orden que habíamos establecido. Decir a los espectadores que si tenéis alguna pregunta para nuestros speakers, la podéis hacer en el chat. Luego al final dejaremos un pequeño tiempo para contestar alguna pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nuestro primer invitado que va a presentar un poco la introducción del libro es José Aguilar. Buenas, José. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días o buenas mañanas para Estamos ustedes. como en inglés en globales, buenas tardes, días, ¿no? Así es. Bueno, Bueno, José Aguilar, te presento, pues es investigador de TPUI+D. Su línea de investigación es la inteligencia artificial, razonamiento, aprendizaje de máquina, optimización, planificación, PNL, etcétera. Sus aplicaciones en Industria 4.0 y de ciudades inteligentes. Es doctor en ciencias de computación y docente e investigador en la Universidad de los Andes de Venezuela y la Universidad EAFIT de Colombia, así como la Universidad de Alcalá de España. O sea que te mueves bastante, José. así es. Y actualmente estoy en Madrid como parte de esa movilidad. Muy bien. Eh, sí, el libro, bueno, la red TPUI es una red que está conformado eh, lo que pasa es que es muy etérea en cuanto al número, pero se puede mover fácil más de 60 personas en un momento, con investigadores que están desplazados y están dispersos, bueno, además que se desplazan mucho, un buen ejemplo soy yo, están dispersos en varios países, en Europa. Hay investigadores de la red en España, en Inglaterra, sí, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, y en América Latina, prácticamente en casi todos los países de América Latina hay personas de la red trabajando. Bien. Y la red ha venido haciendo varias actividades. Actividades como edición de números especiales dedicados, porque la red tiene como eje central el tema de la inteligencia artificial. Ese es el tema que nos une desde diferentes miradas. Hace diferentes, como comentaba, diferentes actividades, como números especiales, hemos organizado eventos científicos, y otra de las actividades tiene que ver con el tema de la edición de libros en temáticas muy puntuales. Este no es el primer libro que editamos, el primero era en el ámbito de minería semántica y la web semántica en particular. Los libros que normalmente hemos hecho son libros que en el ámbito de habla hispana son libros que tiene cierta novedad, en el sentido de que pueden haber muchos libros de esos temas en otros idiomas, pero normalmente en habla hispana no hay. Y segundo, que son libros que son concebidos desde la actividad de investigación que desarrollamos. Es decir, que plasmamos lo que vamos haciendo en esos libros para el momento en que se editan los libros. Así que como ves, es una gran cantidad de investigadores, que la mayoría somos investigadores, con además actividades de divulgación y también de emprendimiento, porque esa es otra actividad que desarrollamos. Hay proyectos de desarrollo que hemos realizado durante estos años, así que no son solamente proyectos de investigación los que la red lleva consigo. Así que bueno, a grosso modo, este libro está en esa línea y en ese grupo de actividades que la red ejecuta.
Muy bien, José. La verdad es que es fantástico que podáis hacer esto en español también, porque es un tema súper interesante. Tenéis ahí en pantalla, has hablado de la red TEPUI, ¿no? También ha colaborado la Universidad UNED, ¿no? Si quieres comentar brevemente Sí, quién ha parti- colaborado y luego ya pasaremos a explicar a los diferentes coautores a medida que ellos vayan interviniendo. Pero si quieres hacer una pequeña presentación de quién nos ha apoyado en este proyecto. sí, particularmente las dos ediciones de libros que se han hecho, son ediciones de libros que se han hecho con el apoyo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, tanto el rectorado como el vicerrectorado, que lleva toda la parte de la editorial de la universidad, nos ha dado el apoyo en ambas ocasiones. Es decir, que los dos libros que hemos editado de edición colectiva tienen el apoyo de la Universidad Nacional. Y los investigadores que están, por eso es que, bueno, primero que nada les agradecemos a ellos enormemente todo el apoyo que nos han dado para estas actividades. Y lo segundo es que los autores vienen de diferentes países de América, de América Latina en particular. Prácticamente estamos cubriendo desde la Patagonia, porque hay autores de Argentina, de Chile, pero también de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Así que, si te das cuenta, hay una buena representación de investigadores en estas áreas en este caso, pues de nuestros países iberoamericanos. Muy bien, José. Pues la verdad es que es un gusto que os hayan podido apoyar la UNED y todos los organismos que os han apoyado, porque gracias a eso, con estos trabajos colaborativos es como se consiguen grandes cosas como este libro. Bueno, pues si os parece, después de esta presentación inicial, ¿no?, de cómo se ha enmarcado el libro para poder hacerlo, vamos a pasar a explicar, los autores van a explicar a través de los distintos capítulos qué es la computación afectiva y qué es lo que se puede hacer con ella. Antes de ello, os comento cómo adquirir el libro. Lo podéis hacer a través de esta web, que ahora la pondré cuando presente a los siguientes speakers en el chat, o directamente por estos correos, ¿de acuerdo? Ahora lo pondré en el chat. Entonces pasamos al capítulo 1, que es Introducción a la computación afectiva, que lo han escrito entre Ángel Gil y Eduard Puerto. Bienvenidos, Ángel, Eduard. Hola, un gusto estar aquí hoy y bueno, y presentar este proyecto y este producto de Tepuy junto con los organismos que nos apoyaron, ¿no? Y el capítulo 1 Si de te nuestro parece, libro, Ángel, pues, ajá, dime. disculpa, os iba a presentar para que sepan quiénes Ah, sois claro, y simplemente os sí, iba sí, a saludar para presentaros y ya os ok, hago las preguntas, ¿vale? Porque, claro, a la audiencia le interesa saber que Ángel Gil es investigador también de TPUI más D, que su línea de investigación es robótica cooperativa, es doctor en ciencias aplicadas, y Eduard Puerto también investigador de TPUI más D, y su línea de investigación es el aprendizaje de máquina, redes neuronales, también es doctor en ciencias aplicadas y director del grupo de investigación GIA de la UFPS. Para saber que os enmarquen un poco desde dónde vais a hablar y cómo habéis realizado el libro, ¿no? Entonces, disculpa, Ángel, puedes seguir. Un poco no, tranquilo. vuestro capítulo trata de la introducción a la computación afectiva, ¿no? ¿Qué es la computación afectiva? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Nos podéis comentar un poco qué versa el capítulo? Sí, bueno, habla de justamente una introducción a la computación afectiva, busca conceptualizar este término. Este término no es nuevo, viene por ahí de las décadas de los 90 cuando Rosalind Picard hizo unas investigaciones en el MIT y se empezó a trabajar en esto. Y no es más que, en pocas palabras, la computación afectiva no es más que buscar que las máquinas puedan reconocer, interpretar y responder ante las emociones humanas, y también, ¿por qué no expresarlas? Este es un campo multidisciplinar, involucra muchas ciencias, involucra la computación, involucra el área cognitiva, involucra la psicología. Entonces es eso. ¿Y para qué eso? Para buscar mejorar la interacción humano-máquina en sus distintas aplicaciones, ¿no? Esto, por supuesto, trae algunas cosas interesantes, como por ejemplo la ética en cuanto a la computación afectiva, temas éticos y todo esto que creo que Edward nos puede conversar. Claro, hola, bienvenidos todos.
Pues sí, como dice Ángel, la computación afectiva busca eso, ¿no? Reconocer de alguna manera las emociones, obviamente, entre las personas y poder de alguna manera emular estas emociones a través de dispositivos. Ahora, esto implica pues algunos cuestionamientos éticos, ¿cierto? Si nos preguntamos, por ejemplo, cuáles son esos aspectos que se ponen en juego cuando construimos esta computación, cuando hacemos computación afectiva, podemos verlo desde diferentes miradas. Una desde el nivel de los desarrolladores, de quienes construyen la computación afectiva, y otra, digamos, de las personas, de los usuarios, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista de los desarrolladores, es importante tener en cuenta que estas personas deben estar comprometidas con sus productos en cuanto a que deben conocer muy bien lo que son las premisas, los axiomas que están en términos de la ética. O sea, ellos deben ser conocedores de los principios éticos porque van a estar afectando, digamos, a las personas. Segundo, deben acatar los códigos de ética que existen. Entonces, por ejemplo, tenemos código de éticas en términos de investigación con las personas, código de ética con el tratamiento de la información, como lo propone la ACM, códigos de ética con el desarrollo de dispositivos como los robots, por ejemplo. Entonces, ellos deben de alguna manera tener presentes estos elementos. Además, deben propender, porque estos dispositivos de alguna manera prevalezca el efecto más positivo que efectos negativos de su interacción con las personas. Entonces, siempre debe prevalecer que haya por lo menos una garantía de que su accionar en su participación en este ambiente sea positivo. Además, pues que no engañen a las personas, que por ejemplo manejen muy claro el tema de la capacidad que tienen estos dispositivos, ¿cierto? Porque conociendo sus capacidades y limitaciones podemos de alguna manera magnificar o entender cuál va a ser su impacto. Por ejemplo, imagínense una IA artificial que tenga emociones, que tenga la capacidad de aprendizaje. Bueno, ella va a poder incluso adquirir nuevos patrones que de alguna manera va a poder transformar su accionar y eso va a tener implicaciones, ¿correcto? Entonces, lo ideal acá desde este esquema de los desarrolladores de IA emocional es que logren por lo menos tener un equilibrio entre lo que es la parte de los sistema ético con el sistema emocional empotrado ahí en este, llamémosle, agente emocional, ¿correcto? Por otro lado, la IA emocional va, digamos, a afectar, obviamente, a tocar aspectos éticos a nivel de las personas, de lo que ya está. Digamos, por ejemplo, ética en el sentido de, por ejemplo, la privacidad de los datos. La privacidad de los datos es una cuestión muy que está enmarcada dentro del tema ético. Ahora, ¿qué pasa con estas IAs? ¿Cómo van a estar tratando esta información? Nosotros como personas realmente lanzamos todas nuestras emociones en el ambiente. Nosotros hacemos Twitter, estamos en redes sociales, estamos viendo series de televisión, todo eso perfila de alguna manera quién soy yo emocionalmente. Y esos datos obviamente están siendo usados por estas IAs de alguna manera, que identifican, clasifican, perfilan, y de ahí qué es lo que va a pasar, qué están haciendo con mis datos. Unas pueden ser, como decía yo, efectos positivos, me pueden recomendar o me pueden castigar con spam, mandándome información, etcétera, ¿cierto? Por otra parte, está la parte de la influencia emocional que pueden tener estas guías con nosotros, especialmente con personas vulnerables. Entonces, bueno, ¿cuál es ese límite de influencia que vamos a permitir? Y por último, para terminar, el tema de la empatía. ¿Hasta dónde vamos a tolerar que podamos manejar niveles de empatía con estas IAs? Es diferente una empatía que maneja un niño a una persona de acuerdo a su nivel de conciencia. Un niño puede ser que no tenga ese nivel de conciencia de que está interactuando con una IA emocional y empiece a crear un mecanismo de empatía con él, que bueno, si lo vemos ahorita con los videojuegos que no se pueden despegar, ahora imagínense algo que lo toque más emocionalmente. Bueno, la verdad es que son fascinantes todos los elementos implicados en estas nuevas tecnologías que se están desarrollando respecto a la computación afectiva, sus complejidades éticas, porque tiene mucha potencia y como comentáis, pues hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Si os parece, pasamos entonces al capítulo 2, que lo ha escrito John Amaya. Y John es docente de la Universidad Experimental de Táchira, Venezuela, miembro del Laboratorio de Computación de Alto Rendimiento LCAR de la UNED
es investigador de TPUI, I+D, doctor en tecnologías informáticas, investigador en las áreas de optimización, computación evolutiva e inteligencia artificial. Buenas, John. Bueno, Miguel, señoras y señores, muchas gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes. Un placer también tenerte aquí, John. En este capítulo 2, el tuyo es cómo puede una IA reconocer emociones a través de las expresiones faciales, algo que debe ser complejo, pero se ha logrado. ¿Cómo se hace? Ok, perfecto. Gracias, Miguel. Bueno, en primera instancia, hablamos de que una emoción puede ser representada o puede ser particularizada a través de una expresión facial. A través de la teoría de Ekman, que logró a través de una serie de trabajos categorizar 6 emociones: son la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la ira, el disgusto y el miedo, lo pudo representar o propone representarlo a través de lo que él denomina unas unidades de acción. Estas unidades de acción corresponden al movimiento muscular, y cada movimiento muscular va a representar una determinada unidad de acción. Como lo ves en la figura, por ejemplo, podemos tener una unidad de acción, como la número 18, que corresponde a una arruga facial. Entonces, si yo puedo determinar unidades de acción correspondientes asociadas a una determinada emoción, yo podría establecer algún mecanismo o algún procedimiento a través de técnicas de inteligencia artificial para poder, una vez determinadas estas unidades de acción, indicar o colocar o saber cuál es la emoción que tiene un determinado usuario en particular. Esa, digamos, que sería la idea fundamental. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? Lo logramos a través del análisis de imágenes. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Queremos obtener a través de la categorización de unidades de acción. Como vemos en la figura, por ejemplo, podemos categorizar la felicidad compuesta por 2 unidades de acción que corresponden específicamente a la unidad 6 y a la unidad 12, que me indican de que hay un levantamiento de la mejilla en particular y un movimiento labial específico. De esa manera, entonces, nosotros podemos categorizar esa emoción como una representación de esas unidades de acción. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de la técnica de inteligencia artificial. Suponemos que tenemos un conjunto de imágenes en particular y hacemos un análisis de imágenes, hacemos un preprocesado de la data. Con ese preprocesado de la data, nosotros queremos determinar algunas características particulares para poder extraer qué unidades de acción están vinculadas con esa imagen. Una vez que tengamos esas unidades de acción, podemos utilizar algoritmos como redes neuronales, máquinas de soporte vectorial o cualquier otra que nos permita entonces relacionar esas unidades de acción con respecto a la emoción que nosotros estamos tratando de categorizar. Para realizar esa tarea, nosotros podríamos hacer uso de videos o imágenes almacenadas en bases de datos estandarizadas para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces, de esa manera, nosotros podemos resumir a grandes rasgos cuál podría ser la forma en la cual nosotros lo podemos realizar. Tiene importancia hablar sobre la dificultad subyacente de poder realizar esa tarea debido a las diferencias de las personas, de la forma en la cual se toman las imágenes, las características de luminosidad, entre otros elementos. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros podríamos, una vez tengamos ese conjunto de datos, podríamos entrenar a nuestra máquina de aprendizaje para que aprenda esas emociones a reconocerlas a partir de esas unidades de acción que determina de un conjunto de imágenes particular. Y así brevemente, John, ¿qué grado de fiabilidad tiene ese reconocimiento a través de esas unidades? Ok, eso depende del porcentaje de entrenamiento que se haga, depende del tipo de imágenes que se haga y puede estar variando alrededor del 70-75% actualmente. ¿Ok? Bueno, la verdad es que es un porcentaje bastante alto con respecto a lo que se tenía antes, ¿no? O sea, se ha avanzado mucho en este área. Obviamente depende
de la calidad de las imágenes que tú tengas para poder realizar el proceso de entrenamiento y el proceso de detección. Ya si podríamos hablar de que dependiendo de las características que tú tengas, de esas imágenes se van a presentar ciertos retos adicionales. Por ejemplo, cómo tomaste la imagen, cuáles son las características de luminosidad, qué tipo de implemento adicional tiene la persona a la hora de tomar la imagen para hacer el reconocimiento. Por ejemplo, si tiene lentes, tiene un sombrero, etcétera, eso va a dificultar la precisión de ese sistema de detección. Claro, depende un poco, pues eso, de la calidad de las imágenes, del nivel de entrenamiento del modelo, de la generalización que se puedan hacer, ¿no? Correcto, de eso. correcto. Muy bien, John, Correcto. pues es súper interesante cómo se está haciendo esto para poder reconocer emociones. Antes de pasar al siguiente capítulo, comentar a los espectadores que si queréis hacer alguna pregunta, las podéis hacer a través del chat y luego dejaremos un pequeño espacio para preguntársela a nuestros speakers. Muy bien, pues muchas gracias, John. Y pasamos ahora al siguiente capítulo. Ahí se nos quedó aquí esta slide de lo que habías preparado, de cómo reconocerlo. Y a través básicamente, discúlpame, básicamente lo que estamos viendo es el resumen del proceso. Fíjate que en la parte inicial tenemos un conjunto de imágenes, tenemos un proceso de preprocesado de la data para ajustarlo, para poder hallar las características principales de la imagen. Esas características de la imagen las asociamos a esas unidades de acción, es decir, a esos movimientos faciales que se tienen. Es que se tengan esas unidades de acción, se puede realizar la clasificación correspondiente para indicar qué tipo de acción facial es la que tenemos en ese momento. ¿Ok? Y una vez que tengamos esa información, nosotros podemos relacionar la unidad de acción con respecto a la emoción que queremos detectar. En la imagen a la derecha, lo que ves es el proceso de distribución de las unidades de acción con respecto a la emoción que nosotros queremos detectar, es decir, cómo se relacionan en particular. Entonces tú podrías aplicar ahí, en este caso, algún mecanismo de clasificación, máquina de soporte vectorial, una red neuronal tipo Deep Learning, CNN, etcétera, para poder realizar esa tarea. Entonces de esa manera podrías estar jugando para poder realizar ese proceso de aprendizaje correspondiente. Muy bien, John, pues la verdad es que es súper interesante este capítulo de cómo se puede reconocer las emociones a través de una IA. Pasamos al siguiente capítulo entonces, damos paso de nuevo a José Aguilar. Y José, tú has hecho los 2 siguientes capítulos, con lo cual podemos ir avanzando por ahí. Creo que tienes el micrófono muteado, José. Sí, lo tenía, lo tenía a posta, sí. Eso es. Sí. Bueno, pues el siguiente capítulo, José, es el del reconocimiento táctil. ¿Cómo es posible reconocer emociones a través del tacto para una inteligencia artificial? Bueno, fíjense que de las áreas de los sentidos humanos que menos se han trabajado, o mejor, no, voy a comenzar al revés, que más se han trabajado, es el audio y la vista, ¿no? Y de hecho eso es lo que tenemos por internet. El táctil requiere más velocidad en la red, primero que nada, para poder también incorporar el tacto como un elemento más de interacción a través de internet. Ahora, para llegar a ese nivel, ya al final voy a comentar un poco en algunos proyectos que trabajamos vinculados a internet táctil, pero para llegar ahí, uno de los aspectos fundamentales es trabajar con el problema de reconocimiento del tacto. Y es una de las áreas que está más virgen de toda la parte de computación afectiva. Es una de las áreas que está más virgen. Es una área, la parte afectiva a través del tacto, es una área que los griegos la han estudiado mucho a nivel filosófico, porque la relación humana que se da a través del tacto es fundamental. El mejor ejemplo es la relación de la madre con el hijo. Y ahí el tacto juega un papel fundamental en esa relación que se da.
Pero poder establecer mecanismos computacionales que faciliten ese proceso afectivo desde el tacto es bastante complejo. La caracterización de los procesos neurofisiológicos que se dan en ese proceso de relacionamiento a través del tacto son pocos conocidos, que no es lo mismo para el caso del audio y de la vista. Son mucho más conocidos, lo que facilita todos los trabajos que a nivel computacional se han venido haciendo al respecto. Y eso es una de las primeras dificultades que hay a nivel de reconocimiento tacto. Lo otro es que las tecnologías también no son lo suficientemente robustas para permitir procesos de interacción a través del tacto. Y un buen ejemplo es el Internet, que requiere, por ejemplo, velocidades de comunicación mucho más rápidas que las que actualmente se obtienen. Las redes 5G es una de las promesas y es lo que va a permitir incorporar el Internet táctil. Pero además de eso, las otras tecnologías que están vinculadas ya a la interacción local, por ejemplo, las pantallas táctiles, las manos, también están en un proceso relativamente incipiente, que también deben ir en consonancia con los desarrollos que se puedan hacer para permitir que el tacto aparezca como una herramienta fundamental en el ámbito de la computación afectiva. Ahora, desde la computación afectiva, indistintamente del tema de que la tecnología tiene sus vacíos para poder capturar ese dato, porque finalmente la mano, la pantalla táctil, la mesa táctil, lo que busca es captar el dato para poder ser después utilizado en los procesos de reconocimiento de lo que se está expresando en el tacto. También está la otra parte que es la más cercana a la nuestra, cuando digo a la nuestra, los que nos dedicamos al área de inteligencia artificial, que tiene que ver con el proceso de reconocimiento subyacente al fenómeno del uso del tacto. En ese sentido, ahí, vuelvo y repito, la inspiración que podríamos tener del mundo neurofisiológico todavía está muy incipiente, se viene trabajando con algunas estrategias, pero son estrategias sobre todo desde el ámbito espacio-temporal. Y esas estrategias normalmente cuando vienen desde esos ámbitos son muy poco flexibles. Fue así como se iniciaron muchas de las estrategias de reconocimiento en el área de la vista y en el ámbito auditivo, que han venido evolucionando y que uno aspiraría que en las estrategias que se planteen en el futuro, pues en el caso del reconocimiento táctil, apunten a eso mismo, a que puedan utilizarse otras bases que permitan hacer mucho más robusto este proceso. Ahora, indistintamente de eso, ya se viene trabajando con el proceso de reconocimiento táctil, es decir, ya técnicas, por ejemplo, aprendizaje automático, están empezando a ser utilizados bajo esos principios de modelado de espacio temporal, donde uno trabaja la distribución del objeto, donde uno trabaja las presiones que se hacen en el objeto como características para realizar ese proceso de reconocimiento y después transformarlo en formas de expresión de sentimientos que se puedan estar dando. Por ejemplo, por dar dos ejemplos concretos, en el ámbito de los sistemas de asistencia al conductor, utilizar el reconocimiento del tacto para tratar de, a través de él, entender el estado del conductor es un elemento fundamental, porque en la manera como se agarra, por ejemplo, el volante, en la manera como se tocan partes del vehículo, se pueden estar expresando sentimientos. Eso ya de alguna manera se ha venido estudiando, incorporando en esos sistemas. Pero también, como decía al inicio, en el ámbito de la Internet,
hay todo un área que se viene analizando y trabajando que tiene que ver con Internet táctil, que lo que apunta es a utilizar el tacto como otro sentido más sobre Internet. Para eso se viene trabajando en diferentes aspectos. Por un lado, en cómo uno garantizar la calidad de la experiencia. Fíjense que aquí uno no habla de la calidad de la transmisión, sino de la experiencia que se está transmitiendo a través de Internet. Para eso se están definiendo marcos de referencia que permitan establecer esa idea de calidad de la experiencia. También intervienen otros aspectos como cuáles son esos dispositivos que a través de Internet van a permitir que el tacto sea un sentido que juega un papel fundamental en esas interacciones que se den, y ahí vuelve a aparecer de nuevo lo que desde la inteligencia artificial cumple un rol fundamental, como es reconocer desde el tacto esos sentimientos que se pueden estar expresando para, por ejemplo, replicar esa caricia de una madre a un niño como un sentimiento fundamental humano. Entonces, esos son trabajos que se vienen haciendo en paralelo sobre las redes 5G como un reto donde el reconocimiento del tacto es fundamental para lograr un salto cualitativo importante en la Internet de las nuevas generaciones que se estén implantando alrededor del tema de 5G. Muy bien, José. Eso respecto al tacto, ¿y qué pasa con el reconocimiento de emociones a través de texto? ¿Cómo se puede realizar? Bueno, fíjate, a través del texto, esa es una área que está mucho más, yo lo voy a llamar mucho más madura. Hay bastante trabajo que se viene haciendo, hay incluso corrientes distintas, todas partes de un principio, y es la necesidad de, a través del texto, interpretar lo que está ahí. Hay todo un área en el ámbito de la inteligencia artificial que se dedica a este tema, que es el área de procesamiento del lenguaje natural, que toma el texto y trata del texto de analizarlo para interpretar lo que puede estar expresado en el texto. Ahora, a partir de eso que se hace en procesamiento del lenguaje natural, que nos permite caracterizar los elementos de base de los contenidos que pueden estar en un texto, que implica incluso identificar las palabras claves que están expresadas en ese texto, es que uno pasa a tratar de analizar los contenidos, lo voy a llamar así, contenidos sentimentales que pueden haber en ese texto. Y ahí es donde yo digo que hay varias corrientes. Hay una corriente que se ha ido desde una mirada mucho más discreta. Cuando digo discreta, es que han tratado de asociar las palabras a categorías sentimentales, y hay otros que la ven como un proceso más continuo. Es decir, que las palabras yo las puedo colocar en unas dimensiones más continuas, y cuando voy mezclando los contenidos de las palabras, esa continuidad me permite hacer una caracterización y clasificación mucho más clara de un contenido expresado en un texto. Ahora, ¿por qué es importante el análisis el análisis de los textos y tratar de definir qué es lo que puede estar detrás de él? Porque tiene un impacto importante en la interacción que uno hace en el texto. Por ejemplo, en el ámbito educativo, que uno pueda darle al estudiante contenido que lo afecten positivamente, tiene que ver con que esos sentimientos que uno podría tener contenidos en esos textos le permitan al estudiante sentimentalmente estar confortable. Entonces, en ese sentido, el análisis del texto para tratar de entender el contenido emocional que tiene es fundamental para poder, a partir de eso, identificar los posibles usos. Como les decía, la parte de computación afectiva
También viene siendo utilizada ahora con el tema de las redes sociales. El uso de estas técnicas es fundamental porque permite rápidamente identificar cómo los actores pueden ir impactando en algún momento en las redes sociales a las personas que están vinculadas, cómo un texto en un momento dado puede tener cierto poder ascendente sobre actores a los cuales se les pueda llegar con el texto. Entonces, si se dan cuenta, por eso es que ha sido bastante trabajado. Sobre el COVID, por ejemplo, nosotros hicimos muchos estudios del comportamiento del Twitter, sobre Facebook, lo que se iba expresando y cómo eso iba afectando o no a la salud pública por lo que se iba expresando y los sentimientos que se iban generando a partir de esos contenidos que hay en el texto. Como les dije, eso implica varias tareas. Esta es una área donde varias áreas de la inteligencia artificial, valga la redundancia, aparecen. Uno es procesamiento de lenguaje natural para tratar de caracterizar el contenido del texto para poder sacar del texto aquel contenido que es importante para las siguientes tareas que tienen que ver con clasificar esos contenidos, que tienen que ver con tratar de hacer resúmenes que puedan expresar sentimentalmente lo que se esté realizando. Y todo esto ha dado la posibilidad de que aparezca una nueva tercera área que se llama computación céntrica, que trata de ir generando diccionarios que expresan sentimientos a partir de combinaciones de palabras que estén expresados en un contenido. Entonces la computación afectiva trata de ir trabajando todos estos aspectos. Entonces, en este caso en particular, y eso también lo vamos a ver en otras áreas, el texto lo puede utilizar, por un lado, para tratar de extraer el sentimiento que está expresado en un texto, pero por otro lado, también para construir contenido que uno quiera que exprese un tipo de sentimiento. Es decir, que hay procesos bidireccionales que aparecen acá. Algo que, por ejemplo, en el ámbito del tacto, apenas estamos en la fase de reconocimiento del tacto como para aún pretender dar este segundo paso que en el ámbito del texto empieza a ser bastante común. Entonces, esto es una área que yo diría que, igual que el reconocimiento facial, empiezan a ser bastante maduras, se viene trabajando muchas vertientes con varias estrategias, existen varias escuelas, empiezan a haber herramientas que facilitan estos procesos de minería de texto y de procesamiento del texto para tratar de ir realizando aplicaciones donde uno pueda utilizar el texto como una manera de posicionar sentimientos en un momento dado en las interacciones que se vayan dando entre actores en un momento dado por medio de la computadora. Muy bien, José, pues la verdad es que muy bien explicado cómo se hace a través de reconocimiento táctil y cómo engancha también con el tema de procesamiento de lenguaje natural y desde este enfoque de reconocimiento de emociones. Muchas gracias y vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el reconocimiento de emociones desde un enfoque multimodal. Para ello tenemos a Jorge Cordero, que es docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, integrante del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial Aplicada e investigador de TPUI+D, así como doctor en Ciencias Aplicadas. Buenas, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Miguel, por la invitación. Un placer tenerte aquí. Y bueno, tu capítulo habla de, digamos, el reconocimiento multimodal, es decir, cómo reconocer emociones desde diferentes ámbitos simultáneamente, ¿verdad? Sí, correcto.
Realmente este tema es muy, muy importante precisamente porque la interacción humana es por definición multimodal. Entonces, para poder reconocer nosotros emociones, que de hecho ya han comentado algunos compañeros cómo se lo puede hacer, pero para hacerlo de una manera más precisa, se requiere un enfoque multimodal. Entonces, en este caso, el principal desafío, el reto, sería la parte de la sincronización, o sea, cómo poder combinar las diferentes entradas o los diferentes eventos, los estímulos que se están percibiendo desde varias fuentes, cómo hacer esa fusión de esa información para poder al final reconocer una emoción, dígase una emoción básica o una emoción no básica. Entonces, para ello, bueno, podemos considerar o tenemos algunos aspectos. De hecho, muchos de los reconocimientos de emociones se están haciendo desde un enfoque unimodal y principalmente considerando, por ejemplo, como es el análisis de las expresiones faciales. O también puede ser bimodal, o sea, algo asociado con las expresiones faciales, por ejemplo, está el estudio del lenguaje corporal. Pero nosotros la idea es ir un poco más allá y también depende mucho del problema. Y hacer un análisis de las expresiones faciales, dígase, mediante técnicas de visión artificial o de deep learning, a esto asociado con el procesamiento del texto o el análisis del texto, que es lo que comentó José, como lo hacemos igual a través del procesamiento del lenguaje natural. A esto adicionar, por ejemplo, el estudio del lenguaje corporal o los gestos mediante la visión artificial o el uso de señales fisiológicas, ¿sí? Incluir tal vez, por ejemplo, electroencefalogramas, utilizar otros tipos de sensores, wearables, por ejemplo, para poder identificar ahora que tenemos los dispositivos, nuestros teléfonos inteligentes, también podemos obtener información de ellos para poder reconocer emociones. Entonces, recordar que reconocer emociones justamente es poder saber interpretar esas señales que las demás personas emiten, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente. Muy bien, Jorge, pues y también te agradezco tu brevedad porque vamos regular de tiempo y todavía quedan 2 capítulos más. La verdad es que se podría estar hablando horas de cada capítulo y el tuyo es muy importante también de cómo integrar todas a la vez, ¿no? No solamente ir una a una. Entonces, muy bien explicado y muchas gracias Claro. por tu En este intervención. caso, un Sí, poco para ya generalizar, se sí. puede decir que es muy importante que el entorno obviamente deba disponer de varias fuentes sensoriales, ¿sí? Entonces, esas fuentes que van a estar frecuentemente van a estar capturando estos eventos, estos descriptores para que puedan ser analizados y trabajados mediante técnicas de inteligencia artificial, poder identificar la emoción social. La idea es trabajar, por ejemplo, de forma individual o de forma social. Nosotros podemos identificar la emoción en un grupo de personas y en función de eso es muy utilizado, como se puede apreciar ahí, para investigación y para la toma de decisiones. Eso de mi parte. Gracias. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por tu participación. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo de generación y expresión de emociones por parte de los computadores, que nos va a hablar de ello Jesús Pérez, que es investigador de TEPUI, integrante de la SDAI, y su línea de investigación es la interacción humano-robot, y doctor en Ciencias de la Educación y candidato a doctor en Ciencias Aplicadas. Profesor de la Universidad de los Andes. Buenas, Jesús, ¿cómo estás? Hola Miguel, saludos a todos desde Venezuela. Gracias por la invitación. Un placer, encantado de saludarte, Jesús. Bueno, hemos hablado de cómo reconocer emociones, pero este campo quizás es mucho más futurista, tú eres el experto, ¿no? Pero ¿cómo se podría generar o empezar a generar y si es recomendable la generación y expresión de emociones por parte de computadoras? Bueno, Miguel, la generación de emociones por parte del computador está muy relacionado con la apariencia del computador. Como se habrán dado cuenta, hoy día podemos tener un computador en un teléfono móvil, en un vehículo, nuestro computador de escritorio, computador personal, los robots. Particularmente en el caso de los robots pueden tener distintas formas, desde figuras geométricas, humanoides, y hay una gran variedad. Entonces, dependiendo de esa posibilidad del robot, a partir de su apariencia, es que se pueden expresar emociones. Hay una clasificación de 3 categorías: visual y auditivo,
como lo mencionaba José anteriormente, que son las que más se han venido trabajando, y en los últimos años ha ganado interés el táctil. Entonces, por ejemplo, para expresar emociones a través del canal visual, el más común para las formas antropomorfizadas sería la expresión facial. Y si imaginamos una forma geométrica de un robot o incluso de un vehículo, una forma muy común de expresar emociones es a través del color. También es fácil imaginarse cómo expresan emociones a través del canal auditivo, porque es a través de sonidos y a través de la voz, tal como lo hacemos nosotros los humanos, que cambiamos nuestra velocidad, la tonalidad. Asimismo, se está implementando en los computadores para expresar emociones. Ahora, el canal táctil, que es el que ha venido ganando fuerza en los últimos años, de repente no es tan intuitivo cómo expresan emociones. Y hay dos maneras que se han venido trabajando mucho. Una es a través de vibraciones. Podemos imaginar en un automóvil que el automóvil expresa la emoción a través de una vibración, incluso a través de la temperatura. Entonces, desde mi punto de vista, esta es un área que seguramente se va a seguir desarrollando, porque está orientada al confort, hacia que la interacción entre la persona y el computador cada vez sea más natural, intuitiva, eficiente, confortable, de manera tal de que el usuario quiera seguir interactuando con la máquina. Muy bien, Jesús. Y una breve pincelada respecto al tema de generación de emociones. La generación de emociones, Miguel, primero me gustaría aclarar que vemos las emociones como un estado, y expresar ese estado es lo que implica generar una emoción. Entonces, el robot, el computador o la máquina puede tener un estado interno, y ese estado interno va a determinar su comportamiento. ¿Qué se han hecho en las investigaciones? Se definen comportamientos establecidos que para ciertas entradas el robot va a tener este estado emocional y va a afectar el comportamiento de una manera predeterminada, pero también se está trabajando en la generación de emociones emergentes. Es decir, un modelo, por mencionar algunos, un modelo oculto de Markov, que dada algunas entradas y las experiencias que ha tenido ese computador, esa máquina o ese robot, genere la emoción que va a afectar su comportamiento. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias por este apunte. La verdad es que este tema es fascinante también y tiene mucho espacio para el desarrollo. Bueno, pues vamos a pasar al último capítulo, que es el que trata sobre registrar emociones como indicadores del efecto de persuasión, que nos lo va a presentar Lucio Cañete Arratia. Buenos días, Lucio. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Un saludo fraternal desde Santiago de Chile. Te devolvemos el saludo. Y Lucio Cañete es ingeniero civil en geografía, magíster en ingeniería industrial y doctor en ciencias de la ingeniería con mención automática. Sus líneas de investigación es en biónica y cibernética territorial, y es escritor y mentor y profesor titular en el Departamento de Tecnologías Industriales de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, Lucio, ¿cómo se pueden registrar emociones como indicadores de la persuasión? Claro, mira, la persuasión básicamente consiste en alterar el sistema de convicciones en el ser humano. Un sistema de convicciones que a veces puede ser muy fuerte, y para eso se recurre a una estrategia que es bastante antigua, que viene desde los antiguos griegos, que es la retórica. Una de las funciones principales de la retórica es justamente tratar de alterar ese sistema de convicciones. Ahora, cuando la persona está sufriendo, está experimentando
esta alteración de sus creencias, sufre una situación bastante incómoda, que es análoga al estar en una parte que no le place. Digamos, desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista análogo, el cuerpo empieza a experimentar una emoción que es bastante similar a encontrarse en un lugar que no le corresponde. Mejor dicho, a descubrir en un lugar que no es el que le corresponde. Por ejemplo, cuando una persona se está dando cuenta de que la situación, de que sus vecinos o la persona que está interactuando no son de su agrado, empieza a sentir una especie de malestar que se refleja no solamente en la expresión facial, sino que en sus movimientos corporales. Nosotros dispusimos diferentes acelerómetros en la silla donde estas personas estaban cambiando sus convicciones y los movimientos que experimentaban cuando se les sacudía este sistema de convicciones eran muy similares a cuando ellos se daban cuenta de que estaban perteneciendo a un ecosistema que no les satisfacía. Entonces, gracias a esta técnica, nosotros pudimos ver las diferentes etapas en las cuales las personas empezaban a experimentar. La primera sensación, ellos tendían a acercarse un poco al interlocutor, a quien le estaba transmitiendo estas ideas perturbadoras, con el propósito de requerir más información. Y cuando esa persuasión se tornaba un poco difícil, ellos experimentaban una sensación de rechazo. Y ellos sutilmente se retiraban del interlocutor, ¿ya? Y ese movimiento, ese desplazamiento con el acelerógrafo también quedaba un poco registrado. Después, cuando se lograba la persuasión, se sentía una sensación de relajo. El cuerpo tendía un poco a decaer, y también se le relajaba la expresión facial, dando una sensación como de placer, como que ya había encontrado la ubicación que le correspondía. La verdad es que para cada capítulo necesitaríamos un webinar, ¿no? Por eso os animo a todos los espectadores y espectadoras a que compréis el libro. Yo lo voy a hacer porque la verdad es que me ha quedado con un sabor de boca de más ganas, ¿no? Me habéis persuadido por poner la guinda, ¿no?, en relación a lo que decía Lucio. Y bueno, tenemos algunas preguntas que ha hecho la audiencia. Entonces vamos a empezar por la primera, que está dirigida a John Amaya. Dice: hola John, habla de la calidad de la imagen. Mi pregunta es, si aumento la calidad de la imagen, la misma tiene un mayor peso, pero ¿esto no se ve afectado al momento de procesar la imagen, dando un retraso en la respuesta? En la actualidad, ¿hay un límite en la calidad de imagen para trabajar dentro de visión artificial? John, ¿cómo lo ves? Muy buenas nuevamente. Sí, yo le respondí a Luis en particular de que efectivamente al aumentar el tamaño de la imagen y la resolución, obviamente se requería mayor tiempo computacional para procesar la información. La idea con estos algoritmos es crear algoritmos eficientes que puedan procesar la data y la extracción de esas características. Cuando hacía referencia a la calidad de la imagen, tomaba en cuenta la posibilidad de extraer de manera limpia las características propias para poder establecer las unidades de acción que teníamos en esa imagen y así, de esa forma, poder determinar la emoción asociada a esa imagen o a ese conjunto de imágenes. ¿Ok? Muy bien, John, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta para José Aguilar. Dice: doctor Aguilar, ¿qué potencial real para el futuro le da a los transformers para NLP? Sí, gracias por la pregunta. Algo importante desde el mundo de Machine Learning es la proposición de arquitecturas que permitan hacer estos procesos en este caso, de procesamiento de lenguaje natural más efectivo. Y las redes recurrentes, particularmente la técnica LSTM, había empezado a dar resultados, o está dando resultados muy importantes, pero el problema con las LSTM es poder definir cuál es la longitud en esa recurrencia entre las neuronas que se requieren para poder guardar el contexto en una frase. Entonces, eso podían requerir modelos neuronales
con muchas neuronas, y había un juego de ensayo y error, que es uno de los problemas normalmente con las técnicas basadas en redes neuronales artificiales. Transformer aparece como una mejora a estos tipos de redes recurrentes, en los cuales particularmente lo que está incorporando Transformer, primero que nada, es tratar de reducir esa secuencia de recurrencia de neuronas, pero lo otro también que es muy importante que está sucediendo con él es que le está incorporando una variable que indica la posición de las palabras en la secuencia. Eso es muy importante porque, bueno, por un lado, la posición va a jugar un rol fundamental en los procesos de reconocimiento. Ahora, los transformers también, actualmente se está trabajando con arquitecturas tipo transformer, particularmente, pero lo que sí es relevante acá entender es que esa arquitectura de base que desde el 2017, 2018 se viene trabajando con los transformers, está actualmente también siendo mejorada. Siendo mejorada porque, bueno, de por sí la arquitectura transformer requiere mucho poder de cálculo, pero además en la propia arquitectura hay algunos elementos que se pueden ir mejorando y que estas nuevas versiones que se están generando tratan de mejorar los tiempos de cómputo, tratan de mejorar la arquitectura en sí misma como tal, pero indudablemente que uno podría decir que los transformers están vinculados al actual estado de arte a nivel de procesamiento de lenguaje natural para la generación de texto, para la clasificación de documentos, porque han mejorado indudablemente las arquitecturas anteriores. Pero LSTM, para los que son amantes, a mí me gusta mucho el LSTM, les confieso, a pesar de que Transformer ha revolucionado lo que se venía haciendo. Si con LSTM se logra automatizar los procesos de gestión neuronales, van a tener mucho que aportar, y yo creo que vamos a conseguir híbridos importantes en Transformer y el LSTM, porque hay procesos de aprendizaje que siguen siendo más robustos en el ámbito de los LSTM. Muy bien, gracias, José. Una pregunta más. Os pido brevedad porque estamos a punto de terminar. Buenas tardes. No sé si han oído de Afectiva en detección de emociones, la empresa. ¿Hay otras empresas así en Europa? No va dirigida a nadie. Quien quiera contestarla. No sé si conocéis a alguien de alguna otra empresa Afectiva, que es la más famosa, la líder mundial de... Sí, Jorge. Sí, justamente, bueno, Afectiva inició en el MIT, Instituto de Massachusetts. De hecho, fue parte de Rosalind Picard, que, como comentaron algunos, hicieron algunos programas, o en este caso, unas APIs, incluso para reconocer emociones. Nosotros tuvimos la experiencia de trabajar con la API de Afectiva para poder identificar incluso no solo las emociones básicas, sino también poder medir el nivel de atención en un grupo de estudiantes. En cuanto a Europa, yo he escuchado, bueno, quien trabaja también para el MIT es Javier Hernández, y ha hecho algunos proyectos interesantes, y también tal vez Telefónica. A nivel de Latinoamérica, te puedo decir que no tenemos alguna empresa a ese nivel internacional. Sin embargo, hay igual algunas otras APIs interesantes, por ejemplo, de Google, de IBM también, que permiten trabajar y poder hacer reconocimiento de emociones, principalmente centrado a través del análisis, en este caso, de las expresiones faciales. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Tenemos una última pregunta, no sé si da tiempo porque es para José Aguilar, que tenía otro compromiso. ¿Da tiempo brevemente a contestarla, José, o cerramos? Si querés, no la veo la pregunta. Te la digo porque está en las preguntas. Mira, dice, ¿se ha considerado como entrada medidas de pulso, respiración para crear modelos de sentimientos? Variables fisiológicas han sido utilizadas. En general, en el área de reconocimiento, no solo de sentimientos, sino también de
por ejemplo, para el caso de reconocimiento de la actitud de un conductor de un vehículo, variables fisiológicas han sido utilizadas. Entonces, todo aquello que nos permita, yo un poco lo voy a comentar así, todo aquello que nos permite enriquecer la información del contexto para poder reconocer sentimientos es bienvenida. Lo que yo les comenté al inicio es que para el tema de reconocimiento táctil, esa relación neurofisiológica entre variables fisiológicas y su relación con lo que se pueda reconocer a través del tacto, el sentimiento que puede estar expresado, eso todavía está muy virgen. Se ha avanzado mucho más en la vista y en la parte auditiva. Entonces, ahí hay unos vacíos que todavía no han sido bien estudiados en otras disciplinas, que por supuesto con el área nuestra logremos tener esos conocimientos, seguramente vamos a poder utilizar variables fisiológicas, pero estas son variables que enriquecen los procesos de datos que finalmente son utilizados para hacer reconocimientos más precisos. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por tu respuesta, que sabemos que tenías un compromiso. Así que nada, vamos a cerrar este webinar tan interesante. Nos quedamos con ganas de más, pero hasta aquí hemos llegado hoy. Os agradezco muchísimo vuestra presencia a todos vosotros, los speakers que nos habéis, por haber hecho este libro, por haberlo comentado, la verdad. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias a la red TEPUI, a la UNED, al Decanato de Investigación, a FEUNET, por colaborar en este libro, porque la verdad es que son avances muy interesantes para todo el tema de computación afectiva. Y nada, sin más, me despido también de la audiencia. Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestras preguntas. Esperamos que os haya gustado, estoy seguro de que sí, porque ha sido muy interesante. Yo soy el primer fan de ellos y que he estado pues con mucho interés escuchando todo. Y nada, os emplazamos a más eventos, a más webinars que haremos con Crisolia sobre computación afectiva y resto de temas de inteligencia artificial. Muchas gracias a los ponentes y buenas noches desde aquí y buenos días o buenas tardes, ya estaréis entrando. Hasta el siguiente webinar. Hasta luego.